Querido pueblo de Cuba, querido pueblo de todos los que están compuestos por el eje del mal, Venezuela, Nicaragua, Brasil, México, Correa, Ecuador, Bolivia, Colombia y Nicaragua. Unos un poquito más dentro del eje del mal y otros un poquito menos, como el caso de Obrador y el de Brasil, pero todos están dentro, participan en toda la fechoría del eje del mal. Bueno, le voy a hacer una breve explicación, pero con conocimiento de lo que le voy a hablar. No es que yo no tengo conocimiento de eso. Yo cuando hablo algo es porque tengo pleno conocimiento de eso, porque sé por qué se lo digo, como lo sé y como lo supe, y hace muchos años lo sé, porque tuve una persona que estuvo muy alto en lo que es la esfera de la dictadura, y era íntimo amigo mío y cayó en desgracia, pero yo siempre le di la mano cuando cayó en desgracia y me contó todas esas cosas y tenía acceso a lo más mínimo y a lo máximo porque estaba en la cúpula. Ahora le voy a explicar cómo trabaja el eje del mal y cómo trabaja la inteligencia cubana. La contrainteligencia es para trabajar internamente en el país. La inteligencia ya se dedica a trabajar todo lo que es la esfera internacional. Bueno, ellos cronológicamente, todos los países que ellos entienden que pueden, por sus condiciones sociales, su situación social, su situación económica, por todas esas cosas, hacen un trabajo bien cronológicamente, pero intenso. Tienen uno para que estudie todo lo que es la parte militar. Tienen otro, eso que casi siempre se hace 4 o 5, es un equipito. Tienen otro para que trabaje todo lo que es el problema campesinado con conocimiento pleno, cómo se mueve el campesinado, la agricultura. Tiene otro para todos los problemas culturales y tiene otro para lo político y otro que es el de penetración, que es el que se dedica internamente a explicar y cómo y de qué manera tienen que crear los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia. Bueno, eso se pasan años estudiando. Ya esos cuerpos están preparados ahí. Cada vez que surge un candidato de izquierda, que ya ellos saben quiénes son los de izquierda, que yo mismo los he alimentado y ya les vuelvo y les digo, ellos llevan una secuencia cronológica de todos los países. Ya cuando se acerca uno de izquierda, como ese mismo de Guatemala, ahora que se acercó, o con Petro, o el que sea, ya ellos, enseguida que hace, que sube al poder, inmediatamente hacen sutilmente y antes de eso ya ellos tienen conexión con el candidato. Cuando están en la candidatura, que ya ellos ven que hay posibilidades de ganar, cooperan con ayudarlo y a la vez ya le crean un cuerpo. Incluso en la misma candidatura también tienen personal para el problema de las candidaturas, cómo moverse socialmente en un país. Ellos estudian todas las características y lo aconseja desde que empiezan en la candidatura. Después que llega a la presidencia ya posiblemente cambien a algunos del equipo y pongan otros especializados en la materia que les interesa. Pero ellos trabajan así. Por eso es que todos los presidentes que surgen del ala de izquierda, del eje del mal del siglo XXI, se hace muy difícil después que se le pueda quitar. ¿Por qué? Porque ellos van creando todas las condiciones, borborrea, regalando esto y lo otro, y lo primero que hacen, que ya eso lo sabe el mundo, y todas las personas que tengan 5 sentidos, lo primero que tratan es de cambiar la Constitución, quitar toda la estructura que haya judicial, todo penal, militar, todo. Al cambiar todas las estructuras esas, ya se queda todos los poderes al margen de ellos. Empiezan porque La Habana le da médico, le da personal para educación, personal para médico y para nada, pero dentro de todo eso, más de la mitad es de la contrainteligencia cubana, que están preparados ya para cómo penetran unos por la educación, otros por el deporte, otros por la medicina, más un cuerpo permanente de 4 o 5 personas que se quedan ahí cerca del presidente. Si no están cerca, por lo menos en un lado ahí, disimulando de cualquier cosa, pero diariamente en correspondencia, de acuerdo, ponen un correo entre ellos, de la misma gente de ellos, de que le vaya comunicando así. Estudian todos los candidatos que van
que estaban elegidos. Estudian todos los partidos políticos de ese país, estudian todas las cosas, las debilidades, los que son, que tienen muchas mujeres, los que son homosexuales, los que son ladrones, tienen, ya les digo, cronológicamente un estudio bien creado y hecho de ese país donde ellos toman la presidencia del eje del mal del socialismo. Por eso es que se le hace tan difícil, ya, muy difícil. Lo que pasa es que a Castillo le faltó tiempo, porque tiene mucha ignorancia y esperó, quiso hacerlo muy rápido, y la que no le dio tiempo a la cosa, porque si Castillo le da tiempo a las cosas, 7, 8 meses más, él en realidad él sale victorioso, pero se apuró mucho y además hay países que tienen su, ya Perú, pasó lo que pasó cuando los tupamaros esos que habían ahí, todas las revueltas que tenían y tenían conocimiento. Y hay países que la democracia está más arraigada y además tienen cultura política, tienen conocimiento político y ya se presentían lo que venía y todo el mundo le atajó a tiempo. Pero si no atajan a tiempo, hoy Perú fuera historia, fuera allá tipo Venezuela, tipo Cuba. ¿Por qué? Porque ellos rápidamente al hacer la constitución nueva ya ellos desarticulan todos los poderes judiciales, militares, penales, de todo. Incluso ahora Petro no puede desarticular porque Colombia tiene mucho conocimiento de todos los problemas sociales, pero ya está fajando por hacer una reestructuración en la medicina, en médicos y en el medio ambiente y esto y lo otro, y si no en los campesinados. Él está buscando como el punto más débil para atacar, pero se le va a hacer muy difícil en Colombia, pero súper difícil, que no va a lograr nada, porque ahí Uribe y todos esos presidentes que han sido Duque y todo eso, y los políticos que ha habido, tienen mucho conocimiento porque vivían cerca de Venezuela, conocen cómo se mueve la guerrilla, conocen cómo se mueve el socialismo por el siglo XXI, y se le hace súper difícil. Igual que a Lula en Brasil, como él es solo en Brasil, y todo lo que es el pleno de todo el Congreso, de todos los alcaldes, de todos los otros, no son de izquierda. Puede haber 2 o 3 que simpaticen, pero no son de izquierda. Ya se le hace difícil cuando termine el periodo que va a terminar en Brasil, pues ya la edad que tiene, que se ya al retiro, y se acabó eso. Y ahí más nunca va a haber socialismo por el siglo XX, aunque no lo ha habido ni lo va a haber. Igual que México. México tiene una estructura que es muy difícil que Obrador pueda llevar ese país al socialismo por el siglo XXI, pero sí daña la democracia, porque al no atacarle a la mafia de la droga, a los carteles de la droga, no atacarle y a dejarlo que le haga daño a la democracia de Estados Unidos, sí daña la democracia de Estados Unidos y daña la democracia de México. No es menos cierto que sí, siempre dejan daño, pero son reparables, no como en el problema del de Maduro, que lo que ha dejado va a ser un daño tan difícil de reparar que va a costar años otra vez que Venezuela se vuelvan a restaurar todos los derechos y vuelva a marchar como marchaba. ¿Por qué? Porque han desbaratado todas las estructuras sociales en todas las esferas, militares, judiciales, penales, incluso la sociedad, con todos esos regalos y todas esas prebendas y todas esas sinvergüenzuras que ha hecho Maduro y Cabello, pues han dañado la sociedad. Esa sociedad va a llevar su tiempo para sacar todas esas asperezas y depurar todas esas cosas, pero sí va a lograr, todo se logra. Igual que Cuba. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba es un país que por 64 años la democracia la desarticularon, la constitución, el Partido Comunista es rector, todas las leyes están preparadas por muchos años, ya la sociedad ha vivido 6 generaciones, tiene 64 años, ya la juventud en realidad, a las personas que tienen que tener, los que tienen 80 años que vivieron algo del capitalismo, que fue en el 59, como yo, que viví algo y era joven y era muchacho, pero ya las personas de 50 años, de 60 años, de 65 años, no vivieron el capitalismo, no saben lo que es democracia, no saben lo que son elecciones, no saben lo que es vivir dignamente en democracia. Por eso que se le hace tan difícil a Cuba tumbar la dictadura, porque es que no tienen arraigada la democracia dentro. Sí la conocen por lectura, la conocen porque se comenta, se ha leído esto, pero no la vivieron en carne propia. Todavía Venezuela nada más tiene 20 o 25 años, que todavía hay muchas personas que sí la vivieron, que está un poco más arraigado lo que es en esa sociedad la democracia. Le va a ser más fácil restaurar todos los derechos, pero a Cuba se le va a ser muy difícil,
porque es que ya esa población nació en eso y ya no hay personas que no existe, porque la edad promedio que para que tuviera conocimiento eso es 80 años y ya la edad promedio en Cuba es de 74. Hay pocas personas que llegan a esa edad, así que ya no está arraigado lo que es la sociedad democrática en Cuba. Ahora tienen que crearse nuevas condiciones, eso lleva sus tiempos, lleva sus cosas, aún la dictadura caiga, para restaurar todas esas cosas, porque va a pasar lo que está pasando en Rusia, que en realidad se desarticuló la Unión Soviética, pero todavía dejó el rezago del comunismo, que hay muchas personas como Putin y eso que todavía tienen en el ego, son autoritarios y todavía tienen aquello de que tipo Unión Soviética, aunque ya son capitalistas, pero ellos tienen todavía el ego ese no se le ha quitado. Esas sociedades cuando se dañan no son fácil que vuelvan al 100%, por lo menos en un periodo de cortos años no, quizás después de 50, 60, 70 años es quizás que sí, ¿ve? Y eso es lo que le pasa a muchos países, pero porque es que el socialismo es un sistema que este socialismo por el siglo XXI es una mafia, pero lo que pasa es que tiene desprendimiento de lo que era lo comunista y entonces todavía le queda toda la argumentación cómo trabajarlo, porque los servicios de inteligencia de Cuba lo creó la KGB y entonces están trabajando esos tipos de cuando existía la Unión Soviética, un tipo de penetración muy fuerte y ya, como les dije, ellos en todos los países estos de América, Bolivia, Panamá, todo le tienen un estudio cronológico de cómo se mueven políticamente, cuáles son las debilidades, quiénes son los presidentes que robaron, quiénes son los corruptos, quiénes son estos, quiénes son otras cosas, que cuando ya le aparece uno de izquierda, se le es más fácil dirigir al de izquierda por detrás con una comisión que ellos crean. Eso es lo que les quiero decir a grandes rasgos, porque para profundizarme más en eso tendría yo que hacer 2 o 3 programas y empezar poquito a poquito y va a ser muy intenso y muy cansón, pero ya con esa introducción que yo le doy ustedes puedan hacerse una idea, porque cuando el socialismo por el siglo XXI, la dirección esa que va dirigida desde Cuba la que dirige, después que toman los poderes en un lugar, en cualquier lugar, es de izquierda, se le hace muy difícil si le dan tiempo a que enseguida se posicionen bien posicionados y se articulen todos los derechos penales y civiles, militares y la constitución que exige ahí la cambien eso, entonces después sí se le va haciendo difícil, como en el mismo Venezuela ya se le está haciendo difícil, pero se le va a hacer difícil, y eso que Venezuela no utilizó al 100%, el maestro que es Cuba no le dio al 100% la de eso, porque si no, ya hace rato que ni en esa misma elección que están tratando de hacer las primarias se lo hubiera aceptado, ya se quitan la careta y dice aquí no hay más elecciones, que todavía no estoy seguro si se haga esta elección en Venezuela. Yo apuesto a que no, porque ellos saben que desde que se haga una elección en Venezuela y salga un presidente y cualquiera, van a caer presos todo el mundo. Ellos no van a permitir eso. Bueno, lo tengo que dejar porque se alarga mucho, pero en otro momento hablaremos otro poquito más sobre este tema, que es muy interesante para que sepan cómo y de qué manera ellos se perpetúan en los poderes y después son dificilísimos de bajarlo.